Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sexta charla de debate de la materia turística, ¿sí? Este espacio que decidimos que sea en este momento un encuentro virtual y esperemos que pronto presencial, donde la idea es encontrarnos todos los que formamos parte de alguna manera en diferentes roles, ¿sí? De la actividad turística, ¿sí? Cada uno en su lugar, a ver qué podemos ir sumando, la suma de las partes que hacen el todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no encontrarnos, conocer experiencias, como lo hacemos en el desayuno de la matera, y también poner en relieve ciertos cuestionamientos o ciertas preguntas o ciertas no sé, palabras que nos pueden llegar a hacer ruido o que queremos seguir profundizando desde la actividad y contar, ¿sí? Como es el caso de hoy. Para eso, nosotros siempre establecemos como ciertos criterios o cuestiones a tener en cuenta, qué es lo que están viendo ahí, ¿sí? Esto de poder escuchar con atención y respeto, estar presentes, más que nada en el sentido de que, como a veces suele suceder en el encuentro de muchos profesionales, ¿sí? Cada uno desde su propia especialidad cree que la única que sirve es su especialidad, y la verdad que si empezamos a escuchar y estar más permeables, vemos esta cuestión más de espejo o esta sintonía que podemos generar con un otro. Entonces la idea es eso, poder preguntar con libertad, poder decir no sé o no conozco, no pasa nada, nadie es experto de nada, podemos sí tener mucho conocimiento y que forme parte de nuestra pasión, pero es eso y cada día podemos aprender algo nuevo. Sí, hoy vamos a aprender muchas cosas, porque aquí tenemos a dos colegas, amigas, que queremos mucho desde Mater y que en cierta manera también fueron parte con alguna palabra de esta construcción colectiva que es Mater Sustentable. ¿Sí? Bueno, Hervé, sí que está ahí presente y acá lo estoy viendo. Hervé es socio, primo, amigo, sí, fue docente de la UNDAB, y tanto Dani como Mariana son docentes de la UNDAB, ¿sí? Así que bienvenidas, chicas, y lo que vamos a charlar hoy en esta sexta charla debate es sobre, y acá les leo bien exacto, porque quiero decirlo como está escrito para no tener ningún problema de ninguna palabra que pueda decir mal, dice, el turismo como recurso para la transformación de las relaciones sociales. Mutantur es una experiencia de turismo para la cohesión e integración social. Pero qué mejor que ellas para contarnos todo. Me encantaría saber cuál fue el motivo, el propósito, desde cuándo hace que están trabajando esto y a quiénes involucra.
Sí, sé que es una experiencia súper participativa e inclusiva que nos encantaría realizar en breve. Si apenas podamos, seguramente que podemos ir todos los que estamos acá presentes, seguro que las chicas nos van a invitar. Sí, pero bueno, cuéntanos un poco de qué se trata. Daniela y Mariana, bienvenidas nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, qué lindo verles. Herbecito, tanto tiempo cuando volvés. De paso, siempre hay alguna factura para pasar. Siempre es el cuándo volvés a dar Sí, clase, siempre ¿no? hay algo para reprochar, pero bueno. Bueno, gracias. No, en serio, muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo que venimos conversando sobre en qué andamos, qué cosas nos interesan, los vínculos y los atravesamientos en común que tenemos con Mater. Y bueno, se dio hoy para poder conversar, quizás como excusa con este proyecto y este tema y poner en cuestión y en discusión algunos aspectos que nosotros venimos poniendo en discusión desde hace tiempo, porque como es el espíritu de este espacio, a veces hay dimensiones o argumentos armados desde el turismo, en este caso, que no te cierran, que te hacen un poco de ruido, que vos decís, ay, yo no me estoy identificando tanto con esto. Capaz me pasaba cuando era estudiante, pero después la vida va cambiando, los recorridos, las biografías van cambiando y una se empieza a identificar con otros aspectos de la vida y te pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, te pasa que se empieza a escindir, ¿no? Se empieza a correr y abrir la brecha entre tu profesión y tu relación con el mundo. Bueno, con Dani decimos que el Mutantour nosotros es un proyecto de dignidad, de extensión, de organización, de producción de lo común, y de turismo, sino que además es un proyecto que nos define a nosotras. Es la manera de relacionarnos con la existencia a través de nuestra disciplina. ¡Wow! Todo eso. Pero bueno. Nada más ni nada menos. Fue el wow, ¿no? Wow, porque me encanta esto. Suena, Porque tiene ópera. que ver un poco con lo que hablamos siempre desde Mater, ¿no? Esta cuestión del propósito. Cuando uno puede recorrer y reconocer cuál es el propósito interno, ahí se empieza a armar el propósito colectivo, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera es tan identitario, ¿sí? Que no hay manera después de correrlo. ¿Cómo hace? O sea, nos pasa, ¿no? Con el bebé, decir, bueno, ¿esto de dónde se hace? ¿Desde la consultora o desde Mater? Ay, no sé, desde nosotros. Claro. Es muy difícil ya separar, ¿no? Y creo que esto que vos decís tiene mucho que ver. Por eso la insistencia, que siempre me van a escuchar decir, lo de somos agentes de cambio, porque es permanentemente estamos accionando desde el territorio para el territorio, ¿no? Todos los que estamos en la actividad turística es así. Bueno, me copo mucho con el tema de ustedes porque lo amo. Y me encanta, Mari, escucharte decir territorio, decirlo porque Arbel y a mí cada vez a mí, sí, hay frases que nos encantan. Una es territorio. y tenemos varias frases. Ay, a mí se me quita la conexión. No sé si soy yo o es la conexión de Vir. Pero se escucha bien, Mari. Sí, entonces es que la perdí a Virginia. Bueno, en general con Dani tenemos una dinámica para contar el Mutantour, pero antes de esto quiero decir algo. Hoy íbamos a ser por lo menos 4 compañeros, iban a venir 2 compañeros más del equipo de trabajo, ahora les podemos contar cómo es la dinámica. Hay un equipo de trabajo que es una enorme dimensión del Mutantour y bueno, pero pasó lo que pasó ayer, que fue la muerte de Diego, y eso dividió aguas y generó discusiones que pudimos zanjar hasta hoy. Y también lo queríamos contar porque es parte de lo que nos sucede. Eso es el Mutantour también.
poder discutir sobre eso, enojarse, dentro de unos días reconciliarse, y bueno, entonces, frente a esos enojos y discusiones y qué sé yo, resolvimos venir nosotras dos, bueno, para respetar también el sufrimiento y el enojo de los compañeros, ¿no? Hablando de la vida, de la existencia, de las formas de relacionarnos con la vida, lo que pasó ayer con la muerte de alguien que representó para los argentinos y bueno, y para el mundo tanta felicidad, no es algo que nos es ajeno. Más allá de lo que represente personalmente para cada uno, la verdad es que Diego le dio felicidad al pueblo, ¿no? Y es un poco también lo que persigue el Mutantur, dar felicidad, bien así, bien popular. Entonces, respetar si un compañero tiene ganas de llorar porque se siente mal y tiene ganas de llorar a esa representación de la felicidad, y otra compañera no, porque le representa otra cosa. Bueno, fue un momento difícil y bueno, entonces es por eso que estamos solo problemas de que también tienen que ver, ¿no? Porque no todo el mundo, y ahí hay involucra otra dimensión del mundo, que son nuestros clientes, que son para quién lo hacemos, aquí, con quiénes vamos a pasear, que en este momento no están pudiendo pasear ni virtualmente porque no tienen posibilidades de conectarse. Así que bueno, eso para un poco contar la situación, porque si no, hoy seríamos más, ¿no, Dani? Sí, y todavía no pudimos desarmar la pelea que se armó ayer a raíz de los sucesos que todos conocemos. Bueno, buenas tardes primero a todos. Como decía Mariana, estamos súper contentas de compartir el espacio con ustedes. Ahí, como yo soy bien con Urbano Profundo, está pasando el que vende chipa, ahora lo van a escuchar, que se escucha acá desde mi casa. Vieron que esto es la virtualidad también. Y agradecerles porque lo bueno la virtualidad es que de no vernos nunca pasamos a vernos ayer, antes de ayer, bueno, así que un gusto saludarlos y saludarlas y estar acá compartiendo un poco de un proyecto en el que venimos trabajando desde el año 2018 con la Universidad Nacional de Avellaneda, pero que el proyecto es bastante anterior porque nace en una organización social y política del barrio de San Telmo, que es la Asamblea Popular Plaza Dorrego San Telmo. Después Mariana va a profundizar un poquito en cómo fueron esos comienzos. Nosotros y nosotras como docentes y estudiantes de las carreras de turismo de la UNDAV nos sumamos al comienzo del año 2018 a partir de que Mariana haga un vínculo entre la organización y la universidad por dos cuestiones muy claras. La primera la comentaron Mariana y Virginia al principio y tenía que ver con los espacios donde elegimos trabajar y los principios políticos, teóricos, pedagógicos que se ponen en juego cuando nosotros laburamos, y digo, esto casi es un privilegio elegir en qué queremos laburar, por supuesto. Y la otra dimensión es que desde hace mucho tiempo en la UNDAV, desde las carreras de turismo, guía y licenciatura en turismo, se trabaja fuertemente con un área de la universidad que es la Secretaría de Extensión. Nuestra universidad, no sé si todos la conocen, pero brevemente comento esto, es una de las universidades creadas para el Bicentenario en el marco de un contexto de ampliación de derechos donde se le dio mucha fuerza a las universidades nacionales, y la parte fundamental de la universidad tiene que ver con la relación con el territorio, entendiendo que la universidad es el territorio, ¿no? No es que son dos cuestiones distintas, y con una ruptura bastante fuerte que tiene que ver con la antigua idea de extensión, que era, bueno, la universidad como espacio donde se produce el saber le acerca una solución al territorio. Esa relación más vertical, bueno, en los últimos años se ha desarmado. Y esta propuesta horizontal, que además a las que nos sumamos como, a ver,
tímidamente casi, ¿cómo podemos aportar? Porque la organización, como decimos siempre, las organizaciones tienen un montón de respuestas para las demandas de la sociedad. Y comenzamos a trabajar, conformamos un grupo de trabajo donde participamos actualmente 3 docentes, varios estudiantes. Esos estudiantes entre el 2018 y este año, que es el tercer año de trabajo, fueron cambiando, abrimos convocatoria para que se sumen, y compañeros y compañeras que son militantes de la asamblea. Y nuestra propuesta fue básicamente pensar qué podíamos aportar y también qué nos podía aportar ese proceso de aprendizaje en conjunto que teníamos para hacer en una mesa donde hay un docente de turismo, una estudiante que recién empieza con 18 años, un compañero que tiene otras experiencias de vida, otras trayectorias y tiene 80 años. Y entonces nosotros y nosotras nos propusimos pensar de qué forma podíamos de algún modo garantizar el derecho al turismo. Todos y todas supongo que lo saben, si no lo comentamos, que bueno, en nuestra Ley Nacional del Turismo del 2005 está el turismo como un derecho social y económico de las personas. Sin embargo, todavía es muy difícil que ese derecho esté garantizado. Y en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la virtualidad, empezamos también a profundizar un poco más en ese derecho al turismo, hablando del derecho a la cultura, a la recreación, al patrimonio, pero sobre todo esto que decía Mariana, que es el derecho a divertirnos. Nuestro proyecto está pensado desde la organización, o sea, sí lo ha pensado la organización, para que los compañeros y las compañeras que cada domingo se acercan a la olla popular, siendo que la asamblea es uno de los pocos espacios abiertos para poder almorzar, puedan además hacer actividades que tengan que ver con el acceso a la recreación, a la cultura y al disfrute. Y ahí es que nos hemos sumado y venimos trabajando en conjunto en estos 3 años. Mari, ¿querés contar un poquito de la asamblea? Sí, la asamblea está en el barrio de San Telmo, como decimos siempre, porque surge al calor del argentinazo del 2001. ¿Se acuerdan esas jornadas del 19 y 20 de diciembre? Con ese enorme calor de diciembre, pero además con el calor de la gente saliendo a la calle, ya sea a romper la puerta de los bancos o intentando por el corralito, o porque salía a la calle porque no se bancaba más la situación que se venía macerando en los 90, una situación de desigualdad, de pobreza, de indignación, ¿se acuerdan, no? La falta de representatividad política. Por eso es que hay un repliegue hacia los barrios, justamente en esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y ese repliegue por la falta de representación de un gobierno nacional que realmente no representaba a nadie, da origen a algo que no era nuevo, pero que hacía tiempo que no se practicaba, o por lo menos que no se practicaba en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en la clase media. Y entonces empiezan a formarse las asambleas. Digo que es una práctica vieja porque es la práctica de las organizaciones sindicales, reunirse en asamblea, armar... Mari, perdón que me meta, es más reconocido como las ollas populares, ¿no? Claro, claro, exacto. Una de las acciones éticas, una de los primeros pasos éticos que dan las asambleas en ese 2001 es la organización de ollas populares para la población cartonera. No sé si ustedes recuerdan la postal de ese 2001, no solamente del 19 y 20 de diciembre, sino de lo que venía sucediendo en el país y lo que sucede después, porque después del 2001 nos llega junio del 2002 con el asesinato de Darío y Maxi en la nación que hoy lleva su nombre, un clima de violencia, de desigualdad, de pobreza tremendo que explota y del que surge, de esa crisis surge esa organización, esa producción de lo común, que son las asambleas. En el barrio de San Telmo había 3 asambleas. Impresionante. En otros barrios, pero asambleas en barrios como Caballito. No sé, me acuerdo de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, por ejemplo, Parque Centenario, es decir, barrios que tal vez en el imaginario no piensa que va a haber mucha organización popular. Y bueno, sí la había. Con este componente más de clase media y de militancia, que se reúnen, informan estos espacios. La asamblea con la que nosotros trabajamos es una de las que subsiste,
todavía con un modelo de autogestión, de mucha participación política, social y política, no partidaria. Es decir, la Asamblea no tiene una bandera partidaria, no porque sus integrantes no tengan una ideología vinculada a algún partido, sino porque es preferible en el barrio, se ha optado por la horizontalidad de la participación y por la no partidización para que todos se sientan cómodos, ¿no? Por supuesto, el límite es los partidos de derecha, desde ya que ese es el límite para estas organizaciones que promueven una ideología de izquierda y a favor de las mayorías populares. En ese contexto, desde el 2001, como decía Vir, surgen las ollas populares. Y después se van sumando un montón de acciones que tienen que ver con la recuperación de la memoria del terrorismo de Estado, por ejemplo, en este caso en el barrio de San Telmo, y así un montón de acciones. Se construye un local y hacia el 2014 más o menos se forma en la Asamblea un espacio que se llama Malabardeando. Es muy interesante, y está buenísimo que estuviera nuestro compañero El Cuervo para que explicara eso, porque en ese marco del Malabardeando, que se hace en la olla popular los domingos, era un espacio para escuchar los problemas de los compañeros y las compañeras en situación de calle, problemas, les digo, desde, no sé, violencia de todo tipo, hasta, qué sé yo, no sé, que necesitaban una caja de leche, de todo, pasando por toda gama de problemas. Y frente a esos problemas aparece la idea de, bueno, cómo los exorcizamos un poco, ¿no? Cómo trabajamos con los problemas. Y ahí las compañeras arman la radio, una radio en la que participan. Siempre la participación es de quienes van a comer a la olla los domingos. O sea, no solamente se cocina el guiso, sino que se cocinan un montón de ideas, como la radio, como el espacio escucha. No, a mí esa metáfora a ver, si entendí, Mari, vos lo que te referís es a esa problemática, ¿qué vía le podemos dar de acción? Claro. ¿O qué le acercamos como para poder mitigarlo o transformarlo, ¿no? De que sea de una problemática a algo que nos dé alguna solución que después te lleva a otro problema igual, ¿no? Porque es como medio circular todo. La Asamblea en realidad es una organización social y como todos sabemos, las organizaciones sociales no resuelven los problemas de la sociedad. No, lo ponen en evidencia. Exacto. Lo ponen en evidencia y le van dando cauce. Como esto, hay hambre, bueno, está en la olla. Claro, se problematiza, ¿viste? No se le pasa por encima, digamos. Se problematiza, se habla, se pone en evidencia, como vos decís, pero por sobre todo se visibiliza que no es un problema individual, que la miseria no es un problema individual, que hoy un porcentaje de la sociedad esté por fuera del sistema de trabajo no es un problema de que se puso a consumir tal cosa y se quedó sin trabajo, sino que viene de décadas y décadas de generaciones, así como Argentina fue la sociedad del trabajo, hay desde por lo menos de la década del 90, hay generaciones que no tienen trabajo. Entonces, bueno, hablando de todo eso, atravesando la dimensión de género, que fue uno de los aspectos más difíciles, es que empieza a aparecer el turismo. Todo esto para llegar a decirles que en ese marco de problemas que son extremos, que no es que estamos hablando de no me puedo ir de vacaciones. Que era extrema también, ¿no? Todo era extremo, digamos. Entonces, imagínense que frente a la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de alimentos a veces, de dignidad, porque claramente no tenés trabajo y en esta cultura de la Argentina es no tener dignidad, es donde se desajustan esos lazos y esa construcción y esa mirada sobre vos mismo y te vas deteriorando físicamente, muchos problemas de consumo, bueno, todo eso era el escenario. Y claro, los dispositivos que siempre surgen de atenuación de eso son en general las radios populares, las radios abiertas, los talleres de escritura, todo eso más o menos venía siendo lo que en general las organizaciones sociales hacen. El turismo no estaba en el horizonte de ninguna asamblea, de ninguna organización.
Pero algunos compañeros empiezan a pensar en eso, ¿no? Víctor, Jorgelina, Yamila. Y porque, claro, era una dimensión recontra política, que eso es lo que más nos entusiasmó a Dani y a mí. Recontra política, porque es nada menos que el disfrute de la ciudad. Y nosotros dijimos, sí, es por acá donde unimos todo. Y ellos nos enamoraron con el proyecto porque era eso, queremos que los compañeros y las compañeras en situación de vulnerabilidad total de derechos piensen en el derecho al paseo, se sientan merecedores del derecho a su propio patrimonio, no solo a recorrerlo, a visitarlo, a conocerlo, sino además a producir bienes culturales, a producir relatos sobre la ciudad, porque vieron que quienes están en calle son los grandes paseantes de la ciudad. Alguien que está en calle camina, se sienta en una plaza, conoce todas las calles de Buenos Aires y además los cines y las películas argentinas, porque vieron que el Gomón, el cine Gomón, es uno de los lugares que cobija a toda la población que para en Plaza Congreso, bueno, hasta antes de la pandemia. Entonces vos te sentás un domingo a hablar con la gente que está en calle y no hay película que se haya dado en el Gomón que no la hayan visto. Entonces podés hablar de directores de cine, de actores y de actrices, de problemáticas que se tratan en las películas. Es maravilloso. Todo eso, toda esa riqueza se trasladó a un proyecto de turismo que se dio en llamar Mutantour. ¿Querés contar, Dani, por qué Mutantour? Sí, esta parte el cuervo la cuenta mucho más linda. Es maravilloso todo cómo llega a armarse el proyecto y cuáles fueron los diferentes propósitos que lo fueron uniendo, ¿no? Esto me acordé inmediatamente cuando Mariana recién comentabas lo de dignificar, ¿no? Lo de esta cosa identitaria, esta historia, este relato que dijiste, y me acordé de una frase que decía el otro día en uno de los desayunos, Emanuel Lera, de la comunidad de Amaicha, ¿sí? De Cambroya. Él decía, y lo anoté, decía, dignificar lo que han hecho toda su vida. Entonces, por un lado, tiene que ver con el relato individual, con esa persona, con su propia historia y su propio peso y con su derecho, ¿sí? Y por el otro lado tiene que ver el contexto, lo grupal y qué era lo que estaba sucediendo, como el marco. Entonces, esa unión con una intención que tiene que ver la creación y la visibilización de algo que está sucediendo, se puede transformar en una experiencia para ser contada desde la universidad, desde una agencia o desde el colectivo, que me parece mucho más rico cómo llegaron ustedes a armarlo, ¿no? O sea, para hacer como un repaso, arranca con una cuestión social, o sea, de lo macro a lo micro. A mí me encanta, igual que después nos damos cuenta que todo es endógeno, todo surge desde abajo hacia arriba, igual, ¿no? Aunque parezca a simple vista que es al revés, ¿no? El contexto, lo social, se arma la asamblea, de la asamblea existen problemáticas, se tratan de ir subsanando o acompañando o buscándole un cauce, y ahí entra la universidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, puntualizar eso es lo que a nosotras más nos interesa, porque, como decía Dani, las respuestas ya están en los territorios, porque la agenda de las organizaciones sociales es la agenda de necesidades de las poblaciones más urgentes, o sea, es urgente. Y sin embargo, no es que con el Mutantour nosotros vamos a conseguir que la gente tenga trabajo, tenga vivienda, pero sí que pase un rato que interviene en su construcción de subjetividad y que, como nos gusta decir, atenúa las sospechas mutuas. Por eso hablamos de un proyecto de integración social y no de inclusión. De integración porque hay fotos del Mutantour, fotos como imaginario, ¿no? Como escenas que se te aparecen del Mutantour, donde podés sentarte a la misma mesa o al mismo paseo personas que por separado en la calle jamás se acercarían. Es más, te cruzarías de vereda. Uno y otro, ¿eh? Y tenemos un ejemplo maravilloso del Museo Nacional, Histórico Nacional, de esto de las sospechas mutuas. Porque
desde un sector y desde el otro. Es decir, ¿por qué yo no voy a sospechar de vos que estás del otro lado de un mostrador señalándome a mí como alguien que a un museo no puede entrar? Y ni les digo de los empleados del museo, ¿no? Las sospechas. Entonces, el achicamiento de esa distancia y de esa estigmatización, bueno, eso sí lo logra el Mutantur. Y es profundo lo que logra. Por eso es que nosotras decimos que dignifica y que es un proyecto que nos define, porque, bueno, esa es nuestra mirada sobre la existencia. Maravilloso. ¿Y cómo hicieron para empezar a armarlo? Para decir, bueno, esta es o sea, la idea me imagino que fue gestándose en diferentes disparadores y diferentes, fue un colectivo obviamente, pero ¿cómo le empezaron a dar forma? Porque ahí ya empieza como un trabajo más territorial de técnico, ¿no? ¿Cómo intervenir con la técnica sin que sea extremadamente cerrado? Porque ahí tenemos otra cuestión, ¿no? Cuando la técnica se cierra tanto que termina excluyendo lo que querías incluir. Eso sería para otro tema, pero me imagino que les habrá sucedido también, ¿no? Hay cuestiones que son muy sutiles, o por lo menos yo las veo muy sutiles. No sé. Sí. Bueno, que conteste Dani, que si no... Dani, ya compraste el chipá, todo, así que ahora contanos. Sí, ya pasó. Ya pasó Bueno, y nos ganas para el mate. les cuento un poco nosotros y nosotras cómo empezamos a trabajar. Cuando desde la UNDAV nos sumamos, la asamblea ya había hecho lazo con el área de extensión de sociales y se había podido presentar como proyecto de extensión muy pequeñito, en realidad no muy pequeñito, sino que tenía un cierto presupuesto para operar, lo digo El ahora porque financiamiento era siempre, pequeñito. claro, lo La digo cantidad de porque plata que teníamos era pequeñita. como ahora igual, ¿eh? No es que ahora nos llenamos de plata para seguir pudiendo llevar adelante el proyecto, no, nada que ver. Bueno, cuando nos sumamos y empezamos a trabajar con la UNDAV, la asamblea ya había hecho un paseo. Y nosotros primero empezamos a definir, cuando hablo de nosotros, hablo del grupo de trabajo, que en este momento seremos entre 12 y 15, entre estudiantes, compañeros de la asamblea y docentes, y empezamos a pensar de qué forma íbamos a acceder a la ciudad de otro modo. Nosotros siempre decimos que recorremos la ciudad con otro código, que es el código mutante. Y en esto enlazo algo que había dicho Mariana y me quedó ahí un poco boyando, que era por qué, de dónde sale esto del mutantur. Nuestro compañero Cuervo lo cuenta mucho más lindo, voy a tratar de hacer lo mejor posible cuando cuenta este relato. Hay como dos formas que a Víctor le gusta contar en esta parte. La primera tiene que ver con la forma de habitar la calle en el espacio de la Plaza Congreso, ¿no? Y cómo los túneles que hay debajo, los túneles que corresponden al subte que hay debajo de la Plaza Congreso, que es un lugar que está bastante transitado por la población en calle de la Ciudad de Buenos Aires, eran utilizados o para escaparse de la policía y salir como por las alcantarillas, y entonces él habla casi como las tortugas ninjas, los mutantes que iban por otros sectores de la ciudad. Y la otra, que es la que a nosotros más nos permite pensar en esta metamorfosis que genera el mutantur, es que la persona que está en calle está en constante mutación. Un día está borracho y un día está súper cuerdo y un día está limpio y un día está sucio. Y entonces en esa mutación las personas que están en calle se autodefinen y se identifican con el concepto de mutante, ¿no? Con esta idea de mutante. Entonces, de ahí apareció la idea de que sea el mutantur. Y nos identificamos mucho después a lo largo del proyecto con la idea de la mutación, porque el proyecto fue mutando, también los integrantes y también las personas que se acercaron a recorrer la ciudad con nosotros con otro código, porque, bueno, te vas transformado, sí o sí. No hay mucha vuelta que no se genere esa transformación en el día de paseo, que para nosotros es fundamental sostener el día domingo. Vieron que simbólicamente para todos es el día de descanso, de paseo. Y bueno, ¿qué hacemos y cómo trabajamos? Nosotros hasta ahora hicimos más o menos
15 recorridos por la ciudad en estos años. Hay un problema con el número porque no nos ponemos de acuerdo qué cantidad de recorridos hicimos, porque hicimos algunos recorridos que fueron otras experiencias. Por ejemplo, ir a la radio, por ejemplo, ir al cine Gaumont, o simplemente hacer un picnic e ir a divertirnos a los bosques de Palermo. Eso fue cambiando. Dani, contá lo del cine, que es grandioso, porque nos invitó el director de la película al cine. Eso no te pasa nunca. ¿Cuántas veces los invitó el director de una película al cine? Vamos, reconozcan. Bueno, nosotros sí, al Mutantour sí, y ahí fuimos nomás. Y vieron que... sí, no se van a achicar. No, me fueron con todo. Aparte la alegría cuando la Caravantour. Pero ¿y cómo el director? Bueno, fue por una conexión que hizo uno de los compañeros, bueno, el Cuervo, y que fue a ver la película era sobre esa sangre en el monte, no sé si la conocen, se estrenó hace 2 años, ¿no? Sí, creo que sí. Y él fue a ver la película, charló con el director, un amigo de él le dijo, no sabés lo que hacen ellos, qué sé yo, el director se recopó, también es de San Telmo, y nos invitó. Nos invitó quiere decir que nos compró las entradas. Entonces fue una maravilla estar ahí en la puerta del cine en el momento en que empezamos a repartir las entradas. Entonces, ¿qué decían los compañeros? Miraban la entrada y decían, es la primera vez que entro con una entrada al cine. Ya eso era... te coloca en otro lugar. Ya, eso era una experiencia en sí, Siempre claro. estás entrando por izquierda, casi, pero no como delincuente, sino que bueno, que no tenés un mango, entonces le pedís permiso al que cuida y te deja pasar, o con un pase, o con algo que no te da legitimidad. Lo que da el Mutantour es cierta legitimidad también, y eso es altamente transformador. Como decía Dani, ahí se produce una metamorfosis en términos de hacer temblar lo establecido, hacer temblar estructuras que están ahí, que siempre las mirás de esa manera porque las aprendiste socialmente. Bueno, las rompen, Mutantour las rompe. No saben el quilombo que hicimos dentro del cine, porque éramos un grupo de egresados que iba al cine más o menos, porque en grupo no habían ido nunca. Nosotros tampoco habíamos ido con la gente en grupo al cine a ver una película. Entonces nos tirábamos al maní con chocolate, la gente, había una señora que se quejaba, pero la misma señora, cuando contamos y pedimos disculpas, porque el director, no sé si fue en Algomón, cuando están los directores de las películas que agarran un micrófono y se ponen a hablar. Es el cine humón, es una cosa de locos, pero pasa. Y entonces se puso a hablar el director y habló de nosotros, ¿no? Bueno, acá está el grupo Mutantour, que son mis invitados, qué sé yo, y la señora que se había quejado de nosotros se quería morir. Entonces le pedimos disculpas y uno de los chicos le dijo, es que nunca vamos al cine, y fue hermosa, fue una experiencia que no habíamos vivido jamás. Y hasta el día de hoy la gente se la acuerda. Perdón, Dani, te interrumpí, pero porque me encanta contar eso. Es como mi momento ese, el Mutancine. Sí, hay algo importante que siempre resaltamos y nos gusta un montón resaltar en relación a esto que decía Marian. Nosotros no hacemos asistencialismo, no hacemos caridad, no vamos a sacar a la gente de la calle, no tenemos para brindarles un techo. Nos gusta autodefinirnos mucho como un proyecto político de construcción de identidad. Un proyecto político porque disputa el espacio público. Y cuando recorremos la ciudad en formato de paseo, con los relatos que nosotros queremos contar, accedemos a la ciudad andando de forma crítica y, por supuesto, poniendo nuevos sentidos sobre esa ciudad e ingresando a esa ciudad desde otro rol, que me parece que acá, en relación a esto este recuerdo que traía Mariana, es lo más importante. Accedemos en roles de turistas, ¿no? Vieron que es toda una disposición ser turista. Sobre todo cuando uno hace por ahí el mismo trayecto, pero buscando dónde dormir esa misma noche. Entonces, muchas veces hemos hecho recorridos, paseos por lugares que son muy transitados por la gente en calle, como Retiro o Plaza de Mayo o la Avenida de Mayo. Bueno, fuimos a muchísimos lugares y en esos recorridos lo que vamos haciendo es trazar narrativas
primero que nos identifiquen, segundo que nos interpelen y tratar de disputar un poco el sentido a esos relatos hegemónicos, esos relatos oficiales. Y obviamente que esto no podría hacerse si no fuera desde la potencia de lo colectivo, así como en nuestro grupo de trabajo todo se hace de forma horizontal y asamblearia, diría, porque discutimos todo. Hemos estado, ¿te acordás, Mari? O sea, hablando de religión, una vez estuvimos, creo que 5 o 6 horas reunidos hablando sobre religión, religiones, digo, distintas formas de... Bueno, porque queríamos trabajar no me acuerdo si íbamos a pasar por la catedral y eso, bueno, dispuso que estuviéramos 6 horas discutiendo sobre el tema. Leyendo el Tratado de las Religiones de Mircea Eliade, ahí respondiendo un poco a lo que decía Vir. Lo académico se atraviesa, es el aula trasladada al territorio. O sea, leemos a Bauman, leemos lo que leemos en la universidad. No es que, porque también puede parecer que entonces, bueno, las experiencias se arman sobre las experiencias y nada más. Las experiencias en un marco contextual, es decir, lo que hacemos es una interpretación de la realidad social de la que somos parte. Y una realidad social sin el componente tiempo histórico, contexto, no se puede analizar. Y eso es maravilloso, porque cuando vos entendés tu tiempo histórico, entendés que no sos un individuo que se manda una macana tras de otra, o también, pero que hay un contexto que no generó las condiciones para que vos puedas vivir de otra manera. Y eso es dignificante, eso es aliviador. Como dijo un compañero, Diego, cuando estábamos hablando de los 70, y hablábamos del plan económico, de la dictadura, cómo la dictadura destruyó los lazos sociales y la colectivización de la sociedad, y entonces él dijo, ahora entiendo. Claro, eso es impresionante, pero para eso trajimos un montón de lecturas que son las mismas que hacemos en un aula, ¿no? Ahí, por ahí pensando en lo técnico interviene en ese sentido, en la metodología de análisis, no porque la gente no lo tenga, sino porque, bueno, es un aporte más para complejizar, porque me parece que lo que el Mutantura hace, nos parece, es no anular la complejidad de las situaciones, no hacer lecturas rápidas, sino todo lo contrario, complejas. Por eso se nos armó el quilombo que se nos armó ayer con la muerte de Diego, porque no evitamos la discusión y la complejidad. Bueno, ya veremos cómo lo sobrellevamos, pero se dio una fuerte discusión entre esto que decíamos antes, ¿no? El ídolo popular y las cuestiones de género, de violencia de género. Y en relación a esto que decía Mariana, ese proceso de construcción para nosotros sí o sí es colectivo. Digo, pensando en que hay algo que también proponemos el día del paseo, que es que la palabra circula. Y si bien el equipo de trabajo es quien lleva la conducción del recorrido y el que va llevando el relato, ¿no? Que aparte de esto tiene todo un laburazo. Imagínense que nosotros trabajamos todos los lunes en la asamblea, o sea, punto para los estudiantes que no están trabajando en el aula, sino que están trabajando en pleno territorio, a la par de sus docentes y a la par de compañeros que tienen otras experiencias de vida muy, muy distintas a lo que por ahí las realidades de los estudiantes conocen, ¿no? Hay ahí como todo un intercambio que se da en pleno plano de horizontalidad y que eso también se lleva al recorrido el día del paseo, porque si bien es ese equipo de trabajo quien lleva adelante el recorrido, el micrófono circula. Y nosotros siempre decimos que todos podemos aportar algo porque todos sabemos algo, ¿no? Cada uno y cada una desde la experiencia que tiene, desde los saberes, y entonces al principio nadie se anima y después al final el recorrido dura 15 horas porque no pueden, porque después todos y todas quieren hablar, ¿no? Y todos quieren, claro, todos quieren hacer su aporte, porque aparte creo que sucede eso, ¿no? Yo pongo mute el micrófono porque acoto a cada rato, ¿no? Si bien que no me cuesta,
pero me nace porque es fascinante y ya quiero hacerlo y ya quiero ver imágenes. Me encantaría comprender cómo sería el recorrido, o sea, el resultado, ¿no? Porque estuvimos hablando de cómo fue la construcción, cómo se va sumando los estudiantes. Bueno, ¿cómo sería? ¿Qué sucede ese domingo? ¿Sí? ¿Dónde Claro, es ¿qué el punto de sucede encuentro? ¿cómo es un día del Mutantour? ¿Cómo es un día del mutante? Nosotros queremos sumarnos. ¿Cómo hacemos para sumarnos? Y después contarnos un poco si ya traccionan en la comercialización o no, o es No, todavía simplemente no. eso, o si se suman. Bueno, desde Mater podemos colaborar con esa comercialización, es un montón que queremos ahí con el B. Mari, ¿lo querés? Ay, perdón. ¿Querés Vamos Pero bueno, haciendo entre las dos. Vamos haciendo. un día del barrio. Voy a compartir unas fotos mientras hablas. Dale, dale. Bueno, todo ese, primero que desde hace 3 años nos reunimos todos los lunes a trabajar. El otro día un estudiante nuestro decía, ¿por qué no lo ponen como materia optativa? Porque total se cursa todos los lunes. Y sí, solamente que la cursás en el territorio. Bueno, y de forma virtual se cursó también en pandemia, con quienes ¿En qué se podían asignatura conectar. está? No está. No No está. está atada a ninguna asignatura, es un proyecto de extensión. Es como una propuesta, el que se quiera sumar no es obligatorio. Pero está No, buenísimo pero porque es sí, transversal a todo. sí, Desde esta experiencia podés ver un montón de temas vivos, totalmente. ¿no? En acción de lo que vemos en la teoría. Está Sí, genial. totalmente. Es un proyecto de Y una extensión que persona no. ajena como nosotros podemos sumarnos un lunes o no? Sí. Nosotros tenemos invitades a veces, y en situación normal la reunión es en la asamblea, es decir, que Claro. pasan todas las situaciones que se puedan imaginar, de las más normales a las más desopilantes, porque la asamblea está abierta al barrio. Entonces, Claro. todo sucede ahí adentro. Así que imagínate, sí, claro, todo el mundo se suma todo el tiempo. Ay, qué lindo. Ahí, fíjense, por ejemplo, ¿no? La gama que hay en ese grupo. Entonces sucede así. Todos los lunes nosotros nos sentamos, empezamos a programar un circuito con la misma metodología que la hacemos en la universidad. Y después, bueno, ya está, llegó el día del circuito, lo vamos promocionando todos los domingos anteriores en la olla, avisando a los compañeros. Lo lindo también fue ese proceso de identificación con el Mutantour. Al principio nadie sabía de qué se trataba, había cierta desconfianza, ¿cómo? ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir a pasear? Y ahora es, ¿cuándo es el próximo paseo? Compañeros hablando y contando qué es el Mutantour, agarrando el micrófono un domingo a la mañana en la radio y diciendo, bueno, miren que hoy hay paseo. Bueno. Entonces, hay un horario de encuentro que es a las 2 de la tarde, más o menos, en la puerta de la sala, como si fuese, no sé, la puerta de un hotel, ¿no? Donde vos te encontrás y se va armando el grupo. Así es un punto de encuentro. Vamos poniendo música, sobre todo hay una alegría que es muy característica de la caravana Mutantour. La caravana, los nos preguntan, ¿por qué caravana? Porque somos un montón, o éramos por lo menos hasta cuando se podía salir de a muchos. Ese grupo que están viendo ahí es el grupo de trabajo nada más. Y ese es el espacio de la asamblea. La caravana es el día del paseo y son paseos que son intervenciones performáticas en el espacio público, donde todos hacemos de guías, todos hacemos de turistas, jugamos, tomamos la merienda, es decir, usamos la ciudad. Usamos las plazas, usamos las calles, visitamos los museos, irrumpimos en los museos con visitas programadas, por supuesto, disfrutamos de la cultura. Entonces, suponete que todos los que están acá quieren venir. Bueno, listo, tal día voy a soñar un poco. Febrero 2021, próxima fecha Mutantour, y para arrancar hacemos uno por San Telmo, que es el barrio de la Asamblea. Entonces tenemos un tour que tiene que ver con las resistencias del barrio, ¿no? Con aquellas organizaciones y colectivos y cooperativas de trabajo que han resistido a distintos embates de la economía. Y nos gusta resaltarlo porque para que también vean que el Mutantour puede aportar a la visibilización de todo eso, entonces vamos a recorrer San Telmo. Nos vamos juntando a las 2 de la tarde ahí hasta que más o menos nosotros vemos que están todos los que habían confirmado por fuera de la olla,
popular que iban a venir, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes, tenemos lista de pasajeros, tenemos todo, tenemos pecheras, mutampas, que es una identificación, porque nos dimos cuenta que cuanto más identificación hay, eso ayuda a sentirte parte de ese grupo. También parecemos un grupo piquetero a veces, ¿no? Porque llevamos unas pecheras rojas, no nos ayuda mucho, y hemos tenido infinidad de situaciones que también se las podemos contar. Pero nos encanta, vamos con música por la calle, bueno. Ese momento de la espera es muy lindo porque ahí se empiezan a dar las primeras imágenes de la integración, porque la gente empieza a hablar unos con otros, algunos ya se conocen de otros paseos, y entonces están ahí esperando hasta que se arme el grupo completo, la gente termina de almorzar, porque esto es el domingo en la olla popular, se termina el almuerzo, se guarda todo, se limpia todo, y ahí salimos. Y todo con mucha alegría. Y después viene la etapa del transporte público, porque hoy no tenemos un bus que nos lleva a todos lados. Podríamos, ¿no? Cuando tengamos financiamiento, capaz. Entonces vamos en subte o colectivo. Tenemos una compañera que es nuestra CEO de transporte, Patricia, una compañera de la asamblea, que es muy amiga de, de la estación de subte de ahí de San Juan y 9 de julio, entonces es la que tiene que ir a chamullar con el subte para que nos deje pasar. Es otra de las cosas que nunca le sucede a la gente, porque siempre están tratando de no pagar en el subte. Entonces, pasar legítimamente es una maravilla. Así que bueno, ese Sí, es yo otro. creo que esto que hablan, dignidad, dignificar, la legitimidad, la palabra, ¿no? El valor de la palabra, la presencia, el poder habitar su propia esencia, su propia vida, y ser respetada, me parece que eso es maravilloso. Y la verdad, chicas, admiro el trabajo que hacen, bueno, ustedes, todo el equipo, ¿no? De Mutantur, y también la apertura de la Universidad de la UNDAV de querer traccionar sobre este tipo de experiencias. Y acá me gustaría comenzar un poco a debatir sobre los temas, como hacemos en estos espacios de charla-debate, y acá pongo, ahí en el chat, puse el tema que nos convoca, que es el turismo como recurso para la transformación de las relaciones sociales, en signo de pregunta. Porque todos estamos de acuerdo que el turismo es recurso para la transformación social, o se les ocurre algo distinto, o desde qué lugar, o cuándo empezamos a darnos cuenta de esto, ¿no? Porque las aristas y en el rol que cada uno ocupa dentro de la actividad turística y elige ocupar, muchas veces no se ve el turismo como recurso de transformación social, sino que hay que hacer un cambio de posición, ¿no? El otro día Hervé, en una de las charlas, ya ni me acuerdo en cuál, hablaba de pensar situado, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hervé, que decías, el pensarnos situado. Yo rápidamente miré y dije, hay una letra que separa situado de sitiado. Qué diferencia, ¿no? De un lugar a otro. Y bueno, no sé, el que se anime, ya los que vienen siempre a la charla de debate saben que es abrir el micrófono nomás y hablar, como si estuviéramos realmente en un espacio de asamblea o tomando unos vinos o unos mates ahí en la matera, ¿sí? Entre todos. Pero bueno, dejo abierta la reflexión para el que quiera ir opinando. No sé si hay algo más, chicas, que quieran ustedes compartir sobre la experiencia Mutantur, pero ahí está, dale, Meli, abrí el micrófono, que ya tenés asistencia perfecta en la materia. Ahí estoy, hola, yo no me puedo quedar callada, no me puedo quedar. No, está muy bien. Estos espacios son para hablar, para no callarse. Esto, como decía Daniela recién, que me la anoté, la palabra circula. Ay, claro. Pongamos el micrófono, hagamos un ratito de Mutantur. Sí, la verdad es que me parece increíble, impresionante, debe ser súper gratificante lo que están haciendo. Me imagino que son
ese tipo de trabajos en el que te vas a casa contento, el alma llena. Me parece increíble lo que han logrado a partir de una realidad, como ustedes mencionaban, difícil en todos los aspectos, básicas, como necesidades básicas muy insatisfechas, y poder lograr esos momentitos de felicidad me parece increíble. Felicitaciones a ustedes, al equipo. Y con respecto al disparador que decías, Vir, me parece que en general surge como al revés, ¿no? Al menos desde lo que yo estoy percibiendo, evaluando en cuanto a todas las propuestas que surgen, es que el turismo sirve como resultado de estas transformaciones sociales que se dan. Es decir, la transformación social se da y luego eso se proyecta hacia otras personas, se comparte, como suele pasar con el turismo rural comunitario, que en realidad eso existe, la transformación ya se viene viviendo, o en algunos casos por ahí es proyectar realidades más que transformaciones, y entonces sí logra a través del turismo transformar a las personas que viven esas experiencias. Sí, en ese caso podría como caratularse de transformación social para el turista de alguna manera, porque como decían, o sea, la persona se va transformada, ya no es la misma, después de ver estas realidades, de compartir estas experiencias. Digo, esta y otro tipo como los casos de turismo rural comunitario. Claro, porque va dispuesto a un compromiso y desde un lugar de respeto y esta cuestión del aprender, ¿no? Desde lo vincular, qué me da uno, qué da otro y qué sucede ahí en el medio. Esto Claro. que no sé, como dice Claudia ahí en el chat, estoy leyendo, María Claudia Montelli, ahí. ¿Querés compartir esto que escribiste? Ay, estás muteada. Es la segunda palabra que se dice en toda esta época. Pandemia y estás muteada. Hola. Hola, Ahí Claudia está. Montelli. Grandes abrazos a este equipazo, y me vibra todo el corazón, porque, bueno, recuerdo también de una experiencia que hice hace muchísimos años trabajando en educación para adultos, haciendo trabajo de integración en el territorio y comunitario, ¿no? Realmente pienso que el turismo siempre es transformador, depende de nosotros como actores, cómo lo usamos. Claro. Esto que hacen las chicas es maravilloso por este tema de la accesibilidad social, de la integración social. Yo guiando, si no hay integración, yo no guío. O sea, si no hay un intercambio, si no hay una intuición, si no hay un generar una integración con el que sea, alumnos de escuela, turistas extranjeros, eso es mi postura como guía. Si no, me parece que nada tiene, o sea, para mí no tiene sentido el trabajo, lo hubiera alargado hace años. Y me parece maravilloso y las felicito, chicas, de corazón. O sea, es que me hizo acordar, Clau, lo que mencionaste vos y lo que venía diciendo Meli. No sé si se acuerdan en una de las charlas de debate, cuando Mauro Beltrami hablaba de los términos polisémicos, hablábamos, ¿no? Entonces decía, ¿cuántas veces por querer ser inclusivo armamos experiencias o situaciones o servicios que eran totalmente exclusivos? Y en la exclusividad terminás excluyendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un poco esto que decís vos, Clau, o sea, y lo que también decía Melina, ¿no? Si la experiencia transformadora es al que está dispuesto a estar presente en ese espacio, ¿sí? Porque está todo dispuesto para que el que mira pueda transformarse y ser transformado el que da también. Yo creo que es permanentemente, yo creo que tendrán miles de historias, chicas, en esto de poner el micrófono, ¿no? O sea, por ejemplo, Mariana y yo nos conocimos en el Museo Malvinas.
¿sí? E islas del Atlántico Sur. Yo estaba trabajando ahí, que también estaba Mater como existencia, ¿no? También daba clases en la facultad, era la época que hacíamos de todo con Hervé. Y ahí conocí a Mariana, a Pablo Reale y a todo el equipo de estudiantes de no sé de qué año, pero que hacían la visita. Y como eran de turismo, los guié yo, ¿sí? Y después nos quedamos charlando. Duró como 2 horas y media esa visita. Pero todo, no sé, el que conoce el Museo Malvinas tiene diferentes pisos y pasa por diferentes historias, ¿sí? Por diferentes partes, ¿no? Salas. Y en cada sala lo relacionábamos también con, con el turismo en sí. Y fue maravilloso porque Es eso, es transformador. la idea y el tema entró museología, ¿sí? Porque tiene la museología más moderna, la museología, la ESMA, la temática de Malvinas, es combatientes y todo lo de flora y fauna. O sea, nunca sabemos cómo se va a abrir el tema, porque no sabemos quiénes son los actores. Que tenés enfrente. Claro, y yo creo que esto de la mirada, de la transformación de las relaciones sociales se viene dando porque cada vez más, cada persona está más en el rol de protagonista receptivo y no tan en el lugar pasivo, ¿sí? Creo que ahí se está dando algo a nivel... Sí, no sé qué opinan, chicas. Y acá hay otra pregunta también. Pero bueno, para cerrar esto de la... Para seguir con eso, a mí me parece que sobre todo que nombraste el Museo Malvinas. ¿Por qué el Museo Malvinas te transforma? Porque definitivamente vos vas al Museo Malvinas, si tenés guía mejor, pero está armado de tal manera, los elementos simbólicos, los objetos simbólicos y el guión que está armado te transforma. ¿Por qué? Porque tiene un guión que está armado críticamente. Es decir, para poder transformar, tenés que poder transformar y desmontar las estructuras jerárquicas. Entonces, no es el turismo que transforma. No, aparte ya está dispuesto. No es, Malvinas está situado en la ESMA, ya te está en la ESMA. Por eso, pero no es la museología la que transforma, no es el Museo Malvinas, no es el turismo, no es el arte, es el modo en que se practica. Si vos practicás algo acríticamente, podés hablar 1000 veces de transformación que no lo vas a hacer. ¿Y qué es practicar críticamente? Desmontar esas estructuras que ponen siempre la pirámide de poder, siempre los mismos arriba. Entonces, transformar eso, transformar el orden de enunciación que pone a nuestros clientes, que son los compañeros y las compañeras en calle, siempre en el mismo lugar, ya el Mutantur en la calle, tomando la calle en calidad de turistas, es transformador, porque ya desde su planteo está distorsionando justamente, ¿no? Se está indisciplinando a esa cuestión que tan instalada está que quiénes son los turistas. Porque hoy nos parece maravilloso, pero la verdad es que vos no te imaginás a una persona en calle haciendo de turista. Cuando vas a un museo, nos ha pasado que nos miran con cara de ¿qué hacen adentro de un museo? Porque la gente está sucia, porque no tiene buen aspecto, porque le faltan los dientes, porque, qué sé yo, tiene una mochila toda rota, porque tiene un aspecto y un fenotipo que no lo acompaña, y porque hay todo un imaginario sobre eso. Y eso existe y está y nos pasa todo el tiempo. Entonces, justamente, ¿por qué trabajamos? Porque también podría ser esa la pregunta. ¿Y por qué se les ocurre, por qué con población en calle? Habiendo tanta gente que tiene tantas necesidades igual para hacer turismo, ¿por qué no las escuelas? Porque ya está hecho. Y porque ahí es transformador, porque justamente es donde vos invertís y subvertís los órdenes de enunciación. Porque si no, si se practica críticamente, no pasa nada, ¿no? Es como cuando hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, que tantas veces hemos charlado sobre esto. Hay tantos proyectos que hablan de eso y sin embargo siguen reproduciendo las mismas. Luego vos vas a ver un proyecto de esos y siempre están abajo los mismos que están en otro proyecto más comercial. Entonces, ¿qué le cambiaste? El envase. Claro. ¿No? Claro, pero que pierden todo esto que estamos hablando.
la esencia, lo que dignifica, la legitimidad, están perdiendo como su propio brillo, ¿no? Su propio color, porque está impuesto. Por eso decía, cuando haces el trabajo técnico, desde más de lo académico, cómo se pierde. Yo muchas veces, trabajando en territorio, quizás más desde la consultora, cuando estuve en la gestión pública, iba con una idea, iba con un FODA, todo perfecto, hermoso, divino, y la realidad me lo pateaba, ¿no? Que es un poco, o sea, saquemos la realidad de la pandemia porque obviamente que es lo que está como una variable que no estaba dentro de ningún análisis, pero ¿cuántas veces como profesionales vamos con nuestro librito, ¿sí? Y queremos que eso simplemente porque dio resultado en la comunidad al lado y no tiene nada que ver esa comunidad con esta, ¿no? Entonces acá es como que yo creo que está íntimamente ligado todo esto que estamos conversando con la escucha súper atenta, ¿sí? El cerrar un poco el pico y poder ver qué es lo que tiene para decir un otro, ¿no? Y de ahí empezar a descubrir y también ponernos nosotros, creo que en un momento lo dijiste, Mari, el poder estar también nosotros permeables a esta intervención. Hay como un eco. Y para seguir un poco con las preguntas, pues la verdad ¿Puedo que... agregar algo en Sí, relación a esto que decían? Yo creo que lo hemos discutido bastante también con los compañeros y sobre todo con los estudiantes, ¿no? A ver por qué se sumaban a un proyecto de extensión, en qué te beneficiaría vos, qué sería lo trascendental cuando vos estás haciendo una carrera de formación profesional, sumarte a un proyecto de extensión. Y yo creo que esto que están diciendo, el cristal duro de todo esto es pensar en el trabajo desde la militancia. Porque digo, la militancia, sacándole toda la connotación negativa que ha adquirido a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Digo esto que vos decías, Vir, que bueno, por ahí nos pasó a todos cuando nos recibimos, ay, acá puedes hacer esto re lindo, me imagino que ay, mira todo el potencial turístico, y la realidad es que las respuestas en los territorios están en las organizaciones sociales, en los comedores, están en las bibliotecas populares, y me parece que tener a ver, qué palabra poner, ¿no? Tener por ahí humildad o la generosidad de decir, bueno, a ver acá, ¿qué hacen? Y yo ver cómo me sumo a eso, ¿no? Sobre todo porque pienso también que, vieron que en este año, no sé si la impresión de ustedes es la misma, pero bueno, el turismo de cercanía fue como estamos descubriendo una nueva forma de turismo. Pero hermano, hace 30, 40 años que viajamos. Eran las escapadas. Claro, o sea, ¿Qué se le decía que escapada? Ahora viaje de proximidad, claro. Claro, me parece que hay como siempre una falta de reconocimiento a lo anterior, a las experiencias, y por eso Mariana decía que no es el turismo. De hecho, muchas veces hemos charlado que por ahí si nosotros supiéramos hacer otra cosa, qué sé yo, tocar instrumentos, podríamos haber hecho un proceso similar sumándonos. Pero lo valioso, y por eso lo destacamos, es que esa idea nació de un grupo de compañeros en el marco de una olla popular que estaban tratando, que eso no lo contamos, Mari, que estaban tratando de generar una especie de contraguía turística que marque lugares que no solo sean los lugares donde vas a comer o a bañarte, que esté eso, pero que además esté los lugares que te puedas divertir, los lugares que te sientes en la plaza y que no te venga a rajar la policía, por ejemplo, ¿no? Digo, pensando en un montón de realidades que a veces nosotros y nosotras que nacimos con, qué sé yo, bajo un techo y que tenemos todos los días para comer, tenemos un laburo, no las podemos ni dimensionar. Y que nos sigue sorprendiendo todo eso. Me parece que va un poco por ahí, ¿no? Que tiene que ver mucho con la convicción, con la tarea del militante que está pensando en, bueno, ¿cómo me sumo a eso? Y no, bueno, yo vengo a traer la solución porque yo vengo de la universidad y sé un montón y somos los iluminados. Y creo que en eso la Secretaría de Extensión de la UNDAV es muy, muy generosa. Digo, los compañeros que trabajan en la Secretaría de Extensión nos han allanado mucho en algunas cuestiones para pensar de ese modo. Nosotros como universidad somos el territorio.
No es que estamos allá arriba y le bajamos una solución a quienes no tienen hoy acceso al turismo, ¿no? Sí, porque hay Hermosa cantidad de sería. proyectos. Un ejemplo de esto de si transforma o no transforma, ¿no? Que es un poco el eje. Les doy un ejemplo desde el arte. ¿Cuántas veces el arte se utiliza para la transformación social? Pero ¿qué hay de un proyecto de arte como transformación social? Vamos a dar violines y guitarras, así no con un arma a robar. Y ese es el propósito. Entonces el arte es en realidad algo que te mantiene entretenido a los pobres, ¿no? A quienes no tienen acceso a una orquesta, qué sé yo, porque entonces no caen en la delincuencia. Eso no transforma nada, porque eso no hace más que reproducir las estructuras de exclusión. Entonces, eso no es transformador. Si eso sucede con el arte, con el turismo sucede, pero cantidad de veces, ¿no? El turismo sería que salgan a pasear, así están un rato entretenidos y ven que hay otras formas de vida, se hacen amigos de los turistas y después no los roban, ¿no? Eso en Mutantur no es, claramente. Bueno, esto que estás mencionando, Mari, lo hablábamos el otro día en una charla de debate del turismo consciente o inconsciente. Así era el punto y hablábamos de cuando se generaban las experiencias, desde qué lugar, ¿no? Claro. Si había algún grado de esta cuestión más de sumisión y sometimiento o de manipulación, o realmente era genuina, y cuál era el límite entre una cosa y la otra. Y me quedo con esto que decías, Dani, que me parece que es como lo que resume, ¿no? Que tiene que ver con la palabra militancia, desde donde vos la abordaste recién, que tiene que ver desde dónde lo pienso. Y si lo pensamos desde el lugar de agentes de cambio, desde esta cuestión de ser consciente de cuál es la realidad y cómo la puedo ir transformando y las herramientas que tengo, también ver que es un reflejo de cómo me milité yo, ¿no? Cómo fue mi experiencia en cuanto a mi propio proceso profesional, de estudiante, de cualquier tipo de vínculo. Creo que eso es el reflejo, por eso cuando a medida que iban contando la experiencia de Mutantur, el recorrido, no lo hice, pero me lo empecé a imaginar y lo veía algo así como un laberinto de espejos, ¿no? Que bueno, que hay que estar dispuesto también a estar en un espacio y compartir y que el otro y la otra o el otro me pueda hacerme ver desde otro lado, ¿no? Yo creo que eso también despierta y hay que tener valentía y coraje para estar en la transformación, ¿no? Nosotros decimos una frase, ahora algo así, ¿no? Un extracto que es de nuestra Secretaría de Extensión, que a su vez, por supuesto, está basado en Paulo Freire, que nos gusta tener la cabeza donde pisan nuestros pies, ¿no? Y que no podemos hoy pensar al turismo por fuera de las realidades latinoamericanas, no podemos pensar al turismo si no es hoy específicamente pensando en el de al lado, en la de al lado. Me parece que hay todo un contexto, sobre todo a pesar de la pandemia, y así ahora le podemos contar a Agustina, donde se ha expuesto todo más que nunca, ¿no? Y todo lo que ya existía hoy se ha expuesto peor. Y creo que reflexionar sobre, bueno, ¿qué puede hacer el turismo en ese contexto? Me parece que ahí está la clave. Con Mariana estamos desde antes de marzo, desde antes de la pandemia, trabajando en esa pregunta de, bueno, ¿qué va a aportar el turismo en este mundo tan hostil, que cada vez es más desigual, que cada vez es más sometedor de todos los grupos que en algún momento se han llamado las minorías, ¿no? Sí. Y lo pongo eso entre comillas. Bueno, ¿qué va a aportar el turismo? Si se va a seguir haciendo el tonto y va a mirar para otro lado, claro. Bueno, no vamos a... es un poco esto que sí, lo de los viajes de proximidad y demás, ¿no? Hablábamos la semana pasada, en la anterior charla de debate, que si la gestión pública era clave en los viajes de proximidad, y una de las cosas que yo planteaba era, bueno, esto de los estigmas, ¿no? Son destinos emergentes. ¿Cuándo cambian? ¿Cuándo mutan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Bueno, una de las palabras que también hablábamos con Mariana, el tema del atractivo, ¿no?
sea, esas que decís, ay no, saquemos esta palabra, estas formas, o producto que decimos con Hervé. Pero volviendo al tema, porque si no me voy, me parece súper interesante esto me parece, despojarlo de las palabras que agrupan, porque podemos llevarnos la sorpresa de que no tenga una categorización y que no esté agrupado a nada, porque tiene su propia originalidad, su propia autenticidad, porque es un colectivo donde en realidad todos los colectivos son totalmente distintos, ¿no? Entonces, el poder ir sacando esas palabritas que te rotulan y que te dejan como antaño, en terapia se decían los mandatos, ¿viste? O los patrones. Bueno, yo creo que en turismo tenemos mucho de eso, que lo que hay que empezar a romper. Lo hablábamos el otro día también con el tema de destinos inteligentes, o sea, ¿qué municipio consideran que es inteligente o no? ¿Qué se considera de inteligencia? Entonces, me parece que esto también cabe a estos temas que estamos conversando, ¿no? O sea, es una experiencia y ¿a qué le llamamos experiencia? Y bueno, entran muchos temas y yo creo que con el tema de ustedes, propiamente, ¿no? Del turismo como recurso para la transformación de las relaciones sociales y con esta experiencia tan gráfica y tan integradora, ¿sí? Hace que podamos ver todas las charlas, no sé, a los que estuvieron, Meli, quizás vos podés decirlo también, o Claudia que también estuvo, o Marce, los que estuvieron más en todas las charlas, decir, mirá, tiene de esto, tiene de esto, tiene de esto, tiene de esto, ¿no? Voy a contar algo que siempre hacemos, que Mariana se ríe porque yo le digo, Mariana, mira, con toda humildad te voy a decir que el proyecto Mutantur, hay un congreso de prácticas pedagógicas educativas, entramos. Hay un congreso de antropología, entramos. Hay un congreso de... Sí. Porque la verdad es que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que aborda tantas dimensiones, y entonces ella y otro compañero nuestro que está en el proyecto, le digo, no se rían, pero con toda la humildad quiero decir que debe ser uno de los mejores proyectos del mundo. Ahora ríanse ustedes también, porque en realidad esto realmente yo lo quiero decir con humildad, pero porque... se fue adquiriendo dimensiones que no es que nosotras dijimos al principio de año, vamos a hacer estos objetivos. Bueno, sí, había objetivos, por supuesto, del proyecto, pero hubo cosas que se nos fueron de las manos. Digo que fueron caminando, casi que fueron tomando cuerpo propio, como esto, que no es que le fuimos a decir al director de la película, che, no nos podés invitar, sino que hay todo como, y eso es lo que más nos gusta del proyecto, hay todo como un engranaje de vínculos que se va armando, que no sabemos por momentos cómo se fue construyendo. Bueno, el cabildo. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer, Dani, en la universidad, con este ser siendo, con este devenir. El ser siendo y este devenir, ir integrando a un otro, integrando el contexto y la situación también, hace que las cosas sucedan, ¿no? Como si fuera el guión de la vida. O como si fuera, me imagino, acá que está Marce y Claudia, que son 2 guías, y calculo que hay más guías, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo cuento? ¿Sí? ¿Desde qué lugar lo cuento? ¿Y qué quiero que suceda? ¿Qué quiero transmitirle a ese visitante, ¿no? O cómo quiero que la apertura de la mirada sea, ¿no? ¿Desde qué lugar? Yo me quedaría, pero horas, esas 6 horas hablando de religión también, metámosla adentro. Pero, no sé, acá Meli dice, sí, Meli, a mí me gusta escuchar. ¿Qué decías, Meli, ahí? Y nada, eso, que los proyectos más exitosos creo que surgen de lo genuino, de lo que es. Uno puede esbozar un camino, ¿no? O una meta, pero esto se nota realmente con alma y está buenísimo que se plasme en el resultado lo que es de verdad y lo que va más allá de lo que uno pueda plasmar en un papel, en una computadora, en un diagrama, ¿no? Tiene vida propia eso, y eso creo que tiene más valor que cualquier otra cosa y lo sustenta. Creo que eso le da mucho más peso que muchos otros factores que puedan erigir un proyecto, ¿no? Claro, lo hace, como suelo decir siempre, lo hace sostenible y sustentable.
porque tiene un concepto y tiene un tiempo, porque lo va manteniendo y lo va reciclando el mismo colectivo, ¿no? Cuando está el propósito bien claro y cuando fue desde la construcción, ¿sí? Derribando desconstrucciones, porque seguramente hubo otros temas que ya pasaron a otro estadio en esa discusión, en esas mesas de enlace, que me parece maravilloso, ese encuentro entre estudiantes, docentes, vecinas, vecinos, asambleas, ¿sí? Agrupaciones y problemática, creo que es una de las combinaciones maravillosas. Así que, y la experiencia, bueno, Hervé creo que quiere hablar, pero no te escuchamos, Hervé. Sacate el micrófono y no estás muteado. A ver ahí. Sí, ahora sí. Con razón, como 3 veces quise hablar y nunca podía. Señor. Bueno. Señor, tendría que hacer quieto. Hoy cuando estuvo, pero hoy cuando saludé me escucharon. Bueno, no importa. Hoy cuando Dani decía esto de todo el trabajo horizontal entre los y las docentes, los estudiantes, los que participan del MUTAN, digo, ahí también hay toda una serie de aprendizajes y de herramientas y de cosas que esto va dejando y que va aportando y que también es válido para lo que vos decías, Dani. Bueno, vamos a ir a un congreso de pedagogía, a un congreso de desarrollo territorial, no sé, lo que fuera, y me parece que está buenísimo por ahí tomar también esa parte, ¿no? Digo, hay toda una parte podría convertirse en una materia en sí, como les dijeron sus estudiantes, y esto también es un gran logro de esta experiencia. Es mucho más que un proyecto de extensión. Eso era otra de las cosas que dije y no se me escuchó. Bueno, nada, a mí qué sé yo, me transporta cuando hablaron del Beaumont. El Beaumont para mí es símbolo de nuestro tío Pedro Bir, por quien sí, lo recordé. Haber visto siempre ciclos de, no sé, de cine polaco, de cine español, griego, de lo que les ocurra. De hecho, pensaba en un momento, no voy a Beaumont desde que él no está. Nada de esas cosas que también. Tenemos que ir juntos entonces, Hervé. Totalmente. Y me parece maravilloso eso de ver la ciudad con otro código, de romper, pero no solo romper ciertas estructuras, sino también legitimar las otras. Es como un doble sentido. Y bueno, nada, fueron cosas que fui diciendo y nunca se me escuchó. Y bueno, como que la virtualidad empezó a ser para mí. Malísimo. Eso nomás. Enorme laburo. Sí, la verdad que es maravilloso. En otro capítulo venimos a contar toda la construcción del marco teórico, porque ahí hay toda una construcción teórica detrás que nos llevó, bueno, ni siquiera, no es que está cerrada, ya estamos. Sí, aparte hay ruptura teórica, hay ruptura epistemológica, porque se rompe con un montón de supuestos que no nos cerraron, que ya no nos venían cerrando, y bueno, con el MUTANTUR se terminaron de destruir y tuvimos que echar mano a otras disciplinas. Y que nosotros ya veníamos, cada una desde sus áreas, desde sus materias, desde sus recorridos, de sus militancias, desde muchas construcciones paralelas al turismo, íbamos nutriéndonos de todo, nos dejábamos atravesar y lo íbamos trayendo. Bueno, el MUTANTUR, como les decía antes, terminó de incorporar todo, pero porque necesitamos incorporarlo, porque el turismo nos quedó muy chico. La teoría producida en el turismo no nos alcanzó para explicar un fenómeno social. O sea, el MUTANTUR como fenómeno social no nos alcanzó, entonces tuvimos que ir a un montón de disciplinas, en especial, no sé, la antropología, la sociología, la pedagogía, básicamente esas tres, profundamente, no básicamente, profundamente. A la literatura, a la semiótica, mucho a la semiótica, mucho, porque tiene un amplio campo semiótico el MUTANTUR en sí mismo. Entonces, ¿cómo explicás las derivas? Y todo eso, toda esa carga fue rompiendo el marco teórico viejo. Un ejemplo, no sé, en un circuito alguien está pensando, vos ves que no, estás guiando y ves primero que es un guía el que lleva la voz, ¿no? Pero ves que alguien parece que no está prestando atención
y en lugar de hablar de derivas como algo maravilloso que tiene que ver con la literatura, con las significaciones, con cómo esa persona está transitando su propia experiencia en relación a lo que vos vas diciendo, eso en una formación tradicional en turismo no tenía lugar, ¿o no, Clau? O sea, todo el mundo, te digo, Clau, porque estudiamos en el mismo lugar y nos conocemos hace mucho tiempo, eso no tenía lugar. Cada uno fue haciendo esa transformación en base al recorrido que hizo. En la enseñanza tradicional del turismo, eso no se incluía. Muy complejo, porque entonces, ¿cómo alguien te iba a disputar la palabra? ¿Cómo alguien, mientras vos hablás, va a estar pensando en otra cosa? Cuando tal vez lo más rico está ahí. Es que piensa en otra cosa. Claro, justamente. Entonces eso nos hizo ir al concepto de derivas, a determinados autores y autoras que hablaron de eso, y el enriquecimiento es tremendo. Por eso Dani dice, el marco teórico cada vez es más amplio, al punto de atravesar conceptos como biopolítica, anatomopolítica. No, ya no podemos más, porque todo tiene que ver con el Mutantur. Es que, claro, muy amplio. Es que claro, es re amplio, porque tiene que ver con esto, o sea, vas abriendo. Y aparte las preguntas, yo siempre tengo como la imagen esto del espiral, ¿no? Y lo hablamos con Meli cuando nos conocimos virtualmente, por esto de viajarse, bueno, de un proyecto y demás, que había un montón de cosas en común, y esto de ir abriendo como una espiral y que cada vez se hace más amplio el radar, ¿no? Y vas abarcando más temas, me parece que es maravilloso y que ya es hora que suceda. Ya es hora que empiecen a suceder este tipo de situaciones, este tipo de experiencias, estas integraciones sociales. La está pidiendo el viajero, el visitante, el pasajero, y en realidad tampoco la estamos brindando los actores de la actividad. Por eso, perfecto, siendo agentes de cambio, nos vamos a topar con estas experiencias, y como lo escuché un montón de veces, Hervé, que dice, la academia es fundamental. Y si la academia es fundamental para estos espacios, es fundamental que la extensión del UNDAV se repliegue por todos lados, llegue a Casa Pala, y yo con mucho amor lo voy tomando, se va para la cumbre con Meli, y allá en Córdoba también, y ahí armamos una triada divina. Ya no sé ya cómo pedirlo, ¿vieron? Se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, no, haciendo ya un cierre, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pero ya 1 hora y media, chicas, un placer. Quisiera que sean mis profes, ¿sí? Y esto que hablamos, o no, Clau, que sea realmente una clase que dure un montón de horas. Un seminario, algo así tendríamos que hacer. Claro, para toda esa parte teórica que hablaba Mariana, de poder bajarla y incorporarla. A mí me parece fantástico esto de la transformación, y me emociona pensar en el sentimiento de estas personas del Mutantur paseando y entrando a museos y adueñándose de estos espacios, interactuando en la ciudad de una forma diferente, con esta legitimidad, ¿no?, que toman, que pueden ir tomando en moverse por esos mismos lugares desde otra mirada. Me parece que esto de lo humano, ¿no?, la sensibilidad que permita que estas personas se dignifiquen a través de estas experiencias. O sea, acercar esta mano, parece re lindo. Y que ellos acerquen todo lo demás en la transformación que uno va haciendo, en acercarse a ellos. Sí. Sumo esto de Clau como para ya empezar a hacer un cierre, y me quedo con ciertas frases que representan para mí toda esta charla, Mutantur, y la experiencia en sí, la valentía y el coraje también de militar este tema en la actividad turística tan necesaria. ¿Sí? Pero esto de las sospechas mutuas creo que va a quedar eternamente grabado en mí, y es algo que ustedes me empezaron a transformar, y la frase ya me transforma. Y esto de la legitimidad, de la metamorfosis, y dijeron hacer temblar. Es impresionante. Te voy a decir realmente.
lo de la metamorfosis, porque, bueno, como Claro, decimos, de alguna manera está con la palabra. Pedro se cayó. Ya, mirá, lo hicimos temblar a tal punto, ahí está. Creo que para mí eso y de la palabra circula, ahí está. No, porque en un momento se había desmuteado y se ve que se escuchó un ruido, Pedro, por eso yo dije temblar y dije, Pedro se cayó, pero está bien. Sí. Está todo bien, acá Dije en realidad temblar, se cayó. porque también a mí me agarra como esa parte de señales y universo y lo veo Hervé y creo que pensó exactamente lo mismo cuando hablamos de temblar y demás, y estaba hablando de la emoción, de la metamorfosis, y es una palabra que usaba mucho nuestro tío Pedro, al que íbamos a decir Sí, porque viene de integrarse, porque eso lo hace un artista que tiene una sensibilidad, ¿no? Claro, y bueno, el tío Pedro, artista plástico, he la mayoría escuchado de las hablar del obras. tío Pedro, claro. La mayoría de las obras en la Universidad de Lanús y bueno, creo que también estudiamos turismo por él y él siempre hablaba del turismo como transformación social. Así que, bueno, eso. Agradecidas y agradecidos todo el equipo de Mater y creo que todos los que estamos acá presentes. Esta vez fue una materia íntima, ¿sí? Se ve que el tema de agentes de cambio también va uniendo, ¿no? Así que Dani, Mari, la verdad que más que agradecidos, como todo el equipo de Mutantur y agradecimiento también a la UNTAB por esta decisión de política en la gestión turística, de abrir las puertas a la academia y ver qué es lo que sucede en el territorio. Y de alguna manera hermanarse, ¿no? Estar junto, al lado, pegadito, ahí del territorio, mostrando una realidad a aquellos que quieran ver. Yo creo que tiene que ver con eso. Sean de la vuelta de la esquina, sean de otro país, o sean de la Quiaca o de Ushuaia, donde sea. Creo que lo más importante hoy, que tiene que ver con esta mirada de viajar desde, como hablábamos ayer, ¿no? La actividad turística transversal y la sostenibilidad y sustentabilidad también como modelo transversal y esta fusión que se da es Mutantur. Creo que es el resumen de lo que venimos hablando hace un montón. Así que muchas gracias. Gracias infinitas por esta presencia, por esta generosidad, ¿sí? A Daniela y a Mariana. Y bueno, y ahí ya hay un montón de comentarios también de Agustina, de Mel, y bueno, vayan leyendo, de Marce. Yo mientras les cuento las próximas charlas a las cuales esperamos. Clau, muteate porque estás picando cebolla, no sé qué estás haciendo. Está aplaudiendo. Ahí está. Las próximas charlas de debate es el jueves que viene, 3 de diciembre a las 18 vamos a tener a Alejandro Pichone de la Red de Turismo Accesible. Vamos a conversar sobre el turismo accesible en Argentina, qué sabemos, ¿sí? Sobre las terminologías también, y también esto de las dimensiones y argumentos, como decía Mariana al inicio, ¿sí? Cuáles son representativas y cuáles no. Y la última charla de debate para el 10 de diciembre a las 18, Antropología en Turismo, ¿para qué? Y ahí tenemos 4 antropólogas que van a estar compartiendo esta mirada. Y hay más charlas de debate que le dijimos no, para el año que viene, porque ya estamos todos muy en virtualidad. Y por sobre todas las cosas, agradecer también a excelentes profesionales que se van sumando a cada charla de debate de una manera totalmente desinteresada y ad honorem, ¿sí? Utilizando su tiempo, su conocimiento y sus ganas de también ser cuestionado el tema que tanto trabajan. Ahí va, Pedro. Termino esto comentando que el 2 es el último desayuno de la matera, donde vamos a tener 3 comunidades del norte de Salta, ¿sí? Guaraníes, que es Salamanca, Peña Morá y Yariguarenda, 3 mujeres que nos van a contar su mirada desde la actividad del turismo indígena, ¿sí? De lo que es la zona del norte. ¿Sí? Ahora vamos con el video, pero antes me gustaría... ahí vamos. Ahí va.
está, bueno, los esperamos y sí, Pedro, perdón, pero quería terminar de decir todo esto porque después nos quedamos los de Mater y yo diciendo nada más todo esto porque se van todos. Buenísimo. No, simplemente quería preguntar, ¿qué tal? Quería preguntarles, para quienes asistimos a esta charla, un próximo punto de encuentro y día que podamos empezar a formar parte o asistir a Mutantour, si existe, digamos, ya pautado. Sí, que no, si todo se va a llenar, ahí sí que va a ser otra que caravana. Estamos viendo Gracias. cómo retomamos, ¿viste? Porque bueno, hay que ajustarse un poco a los protocolos, tendremos el propio, pero bueno, estamos viendo eso. Por lo pronto, capaz que te puedes sumar a algún Mutante B, que eso... Lo voy a compartir en el chat. Ponelo en el chat también, Mari. En el chat, ahí al costadito dejo que es el canal de la universidad, del Departamento de Ambiente y Turismo, donde transmitimos, y ahí pobre Agustina parece que no le hubiéramos dado bola a su pregunta, lo voy a hacer muy breve. Nosotros tuvimos que pensar como en dos dispositivos. Primero tomamos todo este año mucho para la discusión y la reflexión, y después armamos un espacio que se llama Mutantour TV, pero no TV es un juego de palabras, TV en tu historia, así como hacemos el recorrido, pero también TV porque hacíamos tipo programa de TV. Creo que vamos a hacer un último antes de fin de año, pero los que ya pasaron están ahí cargados, y estuvimos con varios compañeros y compañeras que asistieron a los Mutan, las compañeras del Museo del Cabildo, los compañeros de extensión de la UNDAV, una compañera de la Asamblea que tiene un centro cultural en Cuba. Bueno, hicimos ese espacio de entrevistas y después nos acercamos a los compañeros, porque la olla, por supuesto, está abierta, ¿no? Toda esta pandemia tuvo que trabajar bastante, digo, quienes... Este domingo es 30 de Este domingo es 30. No, 29. No, 29. Bueno, ahora ya me perdí, no sé cuándo la Asamblea propuso, vieron que en la ciudad y sobre todo en el barrio de San Telmo se pintaron esos círculos para poder poner las mesas en las calles, están todas las calles tomadas por los bares, ya no alcanzan las veredas, sino que también las calles. Sin embargo, para los comedores y las ollas populares, eso no se hizo, entonces la gente tiene que estar indignamente apoyada en una pared para recibir un plato de guiso, ¿no? Que ya es bastante terrible porque tenés que ir a buscar la comida a un lugar. Los vecinos se quejan porque no quieren que la gente se apoye en los umbrales de sus edificios. Entonces se va a hacer una acción desde la olla popular para tomar ese espacio público y decir, bueno, vamos a pintar nosotros los lugares para que podamos sacar las mesas que estaban adentro del salón y que no se puede ahora, sacarlas y ponerlas en la calle, no cortando la calle, o sea, jodiendo a todo el mundo, no, pero sí tomando un espacio, lo mismo que hacen los bares, por eso les digo que viene por ahí. Y en ese marco vamos a hacer con el Museo Ricardo Rojas, ¿es? El Museo Ricardo Rojas. Vamos a hacer una acción también así desde el Mutantour y en conjunto con ese museo para, bueno, pensar en cómo inaugurar ese día que la gente se va a sentar a comer en la vereda y en la calle. Vamos a hacer alguna acción cultural desde el Mutantour con el Museo Ricardo Rojas. Así que venimos pensando. La dirección no dijeron, perdón. Ah, ¿La San Juan y dirección? Piedras. San Juan y Piedras. Perfecto. Si no, en Facebook, ahí lo iba a anotar, puedes buscar la Asamblea Popular Plaza Orrego San Telmo, y también el Departamento de Ambiente y Turismo, y ahí cuando nosotros hacemos algún Mutantour, siempre tenemos los flyers, promocionamos todo, pero bueno, creemos que ahora el Mutantour como recorrido va a ser para el año que viene, no sabemos la fecha. Seguramente. Bueno, queda pendiente también para el año que viene alguna juntada con el equipo de Mater. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque ese aspecto, Vir, de cómo transformar esto en trabajo digno, ¿no? También. Sí. Lo que pasa es que no hemos podido trabajarlo todavía, porque bueno, es todo un proceso lento. Sí, obvio. Y que además tiene que ajustarse a la política de emprendimientos de la Asamblea, ¿no? O sea, ahí la que gobierna es la Asamblea. Claro. Así que bueno, pero
bueno, pero podemos ir pensando opciones. En realidad no es que nosotros formamos guías de turismo de la ciudad, nada que ver. Pero sí es una producción propia de una organización que tiene un relato sobre el barrio. Y que capaz que vos como guía incluso podés contratar el servicio y llevar a tus turistas, digo, como guía, como empresa, como... Sí. Y tienen otras experiencias también de la UNDAP. ¿Te acordás lo de los ríos, lo del riachuelo, digo, las fábricas? Hace un par de años habíamos escrito, ¿te acordás? Algunas experiencias para poder ofrecer desde Mater, eso también estaría buenísimo. O todo la estación de Maxi, ¿no? Sí. Santillán y Kosteski, también, ¿no? Como eso también me parece como que es una experiencia maravillosa para contar. Sí, Y cada vez más que creo que va por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas. Ay, no, a ustedes por el espacio. Comparto los contactos nuestros para cuando exista el Mutantour, el regreso del año que viene. Y quedan un montón de cuestiones, ¿no? El otro día recibí un mail de una propuesta que están haciendo barrios emergentes de la ciudad y me gustaría en otra oportunidad charlar a ver qué les parece, planteado de esa manera, ¿no? Que creo que es bien distinto a lo que estamos hablando hoy. Así que bueno. O será a mí que la palabra emergente no me gusta, porque digo, nace. Y la clave me parece que es, claro, lo que hablábamos hoy. ¿Desde qué lugar eso está enunciado? Que vos trabajes con la Villa 31 no quiere decir que estés cambiando nada, al contrario, capaz que lo seguís hundiendo en ese estigma que... Claro, ahí está lo del personajito, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, porque no hay que anular justamente la discusión, la complejidad. Exacto. Lo más difícil, digamos, porque para hacer eso hay que discutir, hay que saber pelearse y no estar de acuerdo, que a veces eso es lo que más sobre todas las cosas, volvemos al principio, hay que tamizarlo en uno. Y creo que ahí está realmente cuando se da una transformación. Si ustedes no lo hubieran trabajado internamente, no hubieran podido lograr esto que lograron, ni hubieran dicho, podemos traccionar la universidad con el territorio y toda ahí la experiencia. Sí, eso es algo usual, ¿no? Eso es una parte, pero también, y en relación a la universidad, el Estado, el rol del Estado. Acá el Estado creó las condiciones. Para eso está el Estado, para garantizar eso. Claro. Creó las condiciones para que la universidad trabaje con el barrio y el barrio vaya a la universidad. Eso es re importante. Por supuesto están las biografías personales, nuestros recorridos personales, pero que tuvieron el espacio, las condiciones necesarias con estas universidades, porque la verdad es que si no sé si hubiese sucedido. Claro. Me parece que ese rol del Estado de garante de derechos, no solo del derecho de ir a la universidad, sino de permanecer y de poder trabajar en proyectos como estos. Eso es re importante. Súper importante. Sí, y también hay otros proyectos como de la Isla Maciel que va a quedar para otra oportunidad, que también fue, creo que uno de los inicios de la UNDAP, ¿no? El trabajo con la Isla con Maciel. Dani, ahí nos conocimos con Dani. Ahí se conocieron con Dani. Bueno, yo lo conocí a través de Hervé, todo el proyecto. Laura Dasme, que hace un ratito escribió que les manda besos. Y bueno, nosotros fuimos en un momento desde Mater a hacer toda una experiencia de raconto y de relato audiovisual a la Isla Maciel con todo el proyecto y hemos llevado también visitantes, ¿sí? Que incluso fueron a la radio, ¿no? Y bueno, ahí estuvo más presente Hervé, que es el que puede contarlo mejor. Si se escucha. Sí. Contalo que hacemos en cierre, porque si no nos vamos a quedar para la picada, todo. Más que mateada. No, lo que hicimos nosotros de Mater fueron dos cosas distintas, porque en realidad lo que fuimos con la radio y todo estuvo Marian de la UNDAP, que no fuimos a la Isla Maciel, pero cuando fuimos a la isla para la creación, todo fue en realidad por el contacto en su momento de UNDAP, que yo fui con Marian, con Marina, estaba Dani, varias docentes de UNDAP. Ahí yo trabajaba en Maciel, o sea. Claro, la Tecnicatura, cuando estaba la Tecnicatura.
cuando estaba claro, Baldoco. Pero después de eso, nosotros Estás seguimos hablando en hace demasiados contacto. años, Hervé. Sí, Dani, nosotros nos conocimos en 2014. Esto que dice Hervé fue un Ahí par de empezamos años. como ayer, ¿vieron? Nos empiezan a develar los años. Esto estás hablando de hace mucho tiempo, Hervé. Claro. No, claro, con Mariana nos encontramos en 2014 y yo empecé a trabajar ahí en 2012 y Laurita arrancó ahí en 2014, sí, a mediados del 2014. Claro. Éramos flacos, ahí empieza todo el recuerdo, Hervé. No, nosotros lo que hicimos fue, después de eso, que seguimos en contacto con las chicas que estaban, digamos, a la cabeza del proyecto de Maciel. La idea era, ellas querían crear un material audiovisual y nosotros, bueno, fuimos con un amigo de Viv que se dedica a eso y estuvimos grabando, fuimos al centro de jubilados a grabar ahí los racontos de la gente de la isla, estuvimos recorriendo, fuimos a la iglesia, hablamos con el cura, hicimos el circuito de los grafitis, bueno, tuvimos como distintas salidas y después la idea nuestra era, bueno, un día hicimos un Skype, en ese momento no existía eso. ¡Ah! ¡Qué visionarios! Claro. Un Skype con proyectos de turismo comunitario urbano de Barrio Egipto en Bogotá y de Barrio Puerto en Valparaíso, en Chile. Bueno. Que sirvió un poco para ir como apuntalando, no sé, la creación de un tarifario, cómo comercializaban ellos. Hablaron también de las peleas internas de los grupos, que era algo que estaba pasando muy fuerte en Maciel y que terminó con la ruptura en ese momento, y ahí nosotros no seguimos porque en realidad ellas nos siguieron. Y hoy desconozco en qué está. La verdad es que no sé cómo. Lo que pasa es que quienes quedaron a cargo de todo es la cooperativa que se armó con la escuela y con otros actores, y las chicas no están participando en ninguna. Una de ellas estaba siguiendo en la UNDAB licenciatura, pero no está participando en ninguna. Sí está la escuela, que, bueno, tenía un rol preponderante con respecto al proyecto. Después se sumaron otros actores e hicieron el museo comunitario de Isla Maciel. Sí, porque en el 2016 se va la tecnicatura. Entonces ahí se empieza a desarmar. Claro, sí. Por eso, bueno, tiene que ver con esto, con una política de Estado, ¿no? La actividad turística y desde qué lugar se quiere mirar. ¿Desde qué lugar, una vez, no sé en qué charla, pero decía esto de, ¿desde qué lugar miro la oferta? ¿Qué es para mí la oferta? Claro. Porque si la oferta tiene que ver con lo endógeno, lo que emerge desde lo territorial y con la identidad y con esta legitimidad, o estoy mirando la oferta como un producto que quiero comercializar. Entonces ahí va a estar desde qué lugar voy a abordar desde las políticas públicas, qué mirada tengo, ¿no? Entonces, bueno, chicas, bueno, nos quedaríamos. Hay que ir a clase. Muchísimas gracias, las abrazo muchísimo. Gracias. Bueno, ya nos veremos. Gracias. Creo que todos los de Mater y todos los que estamos acá las abrazamos y agradecemos por la valentía, el coraje. No, ustedes, muchas gracias. De intervenir en un territorio desde el amor como lo están haciendo, que es maravilloso, y ojalá que esto se repliegue en muchas universidades y así en muchos territorios, y sí, yo creo que tienen que estar en todos los lugares habidos y por haber contando esta experiencia con todos los protagonistas y que estén, ¿no? Me parece que es maravilloso. Así que bueno, muchísimas gracias.